Quédese en el bar. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Por el contenido del siguiente programa, aconsejamos que los menores de 12 años estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Invitamos hoy al Café de la Esquina a una persona que ha estado vinculada durante por lo menos 20 años a la televisión y a la escena en Colombia, Gustavo Ernesto Moris. ¿Llega Gustavo Ernesto Moris en plan de conferencista, en plan docente en nuestro país? A ver, esto era 1979, yo vivía en ese momento en Costa Rica. Había dejado un trabajo que tenía en McCann Erickson, que era dirigir los comerciales del área, el área centroamericana para McCann. Dirigía en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras. Y en ese momento, cuando tenía un café Concert, en ese momento allí habíamos montado con un amigo, Marcelo Gaetti, un café Concert, que fue actor aquí. Marcelo actuó. Sí, y recibí una llamada de Colombia. Yo no conocía a nadie en Colombia en ese momento. Sabía que había gente que había conocido en Chile, como Pepe Sánchez y ellos, pero en realidad no tenía mucho conocimiento de Colombia, no estaba en mis planes. Me llamaron para hacer unos comerciales que tenía que hacer una empresa que se llamaba Cine Latino, y no tenían director de fotografía y director de los comerciales. Entonces vine, este amigo que me llamó se llamaba William Chignoli. Él había trabajado conmigo en Chile y tenía una empresa aquí. El primer comercial que filmé fue con Pacheco, me acuerdo clarito. Pacheco de fútbol, de arquero de fútbol. No me acuerdo de qué producto era el comercial. Lo filmamos por allá en el Salitre. Lo gracioso era que filmábamos cine 16 milímetros, 35 milímetros color, pero la emisión era todavía en blanco y negro de los comerciales. Color en los comerciales empezó a aparecer incluso después de los programas, yo creo, ¿no? Las antiguas cámaras Arriflex y eso. Sí. No, Arriflex sigue siendo la cámara por excelencia del cine, sí. ¿No? Es a diferencia de la tecnología de la televisión, la tecnología del cine en cuanto al registro de imagen sigue siendo igual que como la inventaron, ¿no? Son fotografías fijas que van reproduciéndose. Entonces sí, vine a dar unos cursos y a hacer estos comerciales, un cursillo sobre la producción, el sistema de producción del comercial de televisión. Es decir, cómo se debía preparar el casting, cómo se debían preparar los sets, qué es lo que tenía que verse en el encuadre. En fin, un trabajo un poco docente. Y si usted ve actualmente en este mismo equipo de rodaje, hay gente que a mí me conoce de hace 10 años o que ha trabajado conmigo en alguna oportunidad, ya sea como asistente, en el aspecto de iluminación o camarógrafos. En ese sentido me he movido estos 18 años más o menos aquí en Colombia. Es usted un trotamundos, ha viajado por varios países dejando su experiencia y sus enseñanzas. Sí, un poco la vida ha sido así, ¿no? No es que uno haya elegido mucho esto. Realmente no estaba en los planes, ¿no? Yo hice la escuela de cine, en la famosa escuela de cine del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, fundada por Fernando Birri, que fue el mismo fundador de la escuela de cine de Cuba, de la escuela de cine de San Antonio de los Baños.
Fernando Birri era un hombre visionario para su época, estamos hablando del año 60, en esa época el cine argentino y el cine latinoamericano en general era un cine de teléfono blanco, ¿no? Salvo raras excepciones. ¿Qué quiere decir de teléfono blanco? El teléfono blanco viene de la época del cine fascista italiano, que todas las producciones se desarrollaban en ambiente suntuoso, el pueblo se moría de hambre, pero no importaba eso. Eran grandes escenarios con velos y siempre el protagonista, la protagonista, tenía un teléfono blanco, porque eran siempre de lujo y eso se copió y ese es el modelo de Hollywood, digamos, el modelo de Hollywood de los años 50, ¿no es cierto? El famoso teléfono blanco. Viene Fernando Birri de una influencia neorrealista, estudió en el Centro Experimentale di Roma, llega a una ciudad pequeña de 300.000 habitantes, un poco menos de 300.000 habitantes en Argentina, pero con una universidad muy poderosa, la Universidad del Litoral, sobre las orillas del río Paraná, y funda una escuela de cine documental, cosa que no se tenía la absoluta ni más remota idea en Latinoamérica de lo que era el cine documental. Y de ahí viene toda una corriente de cine, que viene el nuevo cine brasilero, y después viene toda la renovación del cine que empieza a salir a la calle y a mostrar la realidad. Él hace una película famosa que se llama Tire 10, que era sobre unos niños que pedían limosna en un puente que cruza el río Paraná. Entonces, ahí empieza mi historia del cine. Voy a estudiar cine allá, producimos allá algunas películas, algunos documentales, como Hoy Cine Hoy, como Reportaje Un Vagón, con Jorge Goldenberg, que después se convierte hace poco en guionista de Sergio Cabrera. Es decir, es una escuela que forma una serie de gente hasta que es suspendida por la dictadura militar, como sucede siempre en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos unas grandes colecciones de fascistas, ¿no?, en la historia, y de golpes militares. Entonces, la escuela se termina, yo por suerte alcanzo a terminar, soy el egresado número 9 de la escuela. Antes de allí me voy a estudiar televisión a Buenos Aires, donde trabajo con Stiebel, David. Sí, David estaba produciendo una serie famosa en el Canal 2 de La Plata, unas novelas, las personas eran unitarios, realmente en esa época se grababa más unitario que novela, porque como no había edición de video todavía era un poco complicado. Luego paso a Tucumán a hacer un noticiero, y cuando viene ya el golpe de Onganía en el año 67, ya la censura es total y me voy a vivir a Chile. En Chile participo en el proceso de Allende, de toda la renovación, lo que significó la izquierda en Chile. Allí hago unas películas una película donde el mismo Salvador Allende era protagonista. Era actor, ¿sí? Era actor. Bueno, él tenía esas cosas, ¿no? Era un buen actor. Entonces, la película se llamaba ¿Qué hacer? Y era justamente sobre el proceso eleccionario, dirigida por Raúl Ruiz, por Sol Landau, un famoso hippie de la época. Allí se hace la película esta en que Allende actuaba un poco para la película, ¿no? Realmente. Íbamos a las manifestaciones con él, poníamos nuestros actores en los palcos de la campaña política, ¿no? Luego regreso a la Argentina y trabajo con el gobierno de Cámpora en la Universidad de Tucumán, organizo un canal de televisión allí, antes organizó una escuela de cine en la Universidad de Córdoba. Y ya con la última represión de los años 75, ya decido salir de Argentina y no he vuelto nunca más. Una vida rica en experiencias y sobre todo en logros. Gustavo, ¿por qué usted se vincula a Colombia y cuál ha sido su influencia en el cine colombiano, en la parte publicitaria, la parte televisión? Pues sería pretencioso hablar de influencia de uno, ¿no? Ajá. Pero sin duda hay en el trabajo he formado mucha gente que entraba como al no haber una escuela formal, ¿no es cierto? Colombia, recién la primera escuela formal de cine es la de la Universidad Nacional, que dirigió al principio Carlos Álvarez, que se formó en la Escuela de Cine de Santa Fe en Argentina, sí, y que allí lo conocí yo en esa época. ¿Carlos Gustavo? No, es Carlos Álvarez, el documentalista.
A ver, de hablar de influencia, no, eso es demasiado, pero sí he hecho algunos trabajos que han tenido resonancia importante. Creo que he hecho el comercial colombiano. Déjeme recordarlo, el del Banco Cafetero. Exacto. ¿No consuma droga? No consuma droga del Banco Cafetero, un comercial que se dio en 123 países, tengo entendido. Se filmó en el año 82 con una técnica de maquillaje hecha por uno de los grandes maquilladores de Estados Unidos. Tuve que ir a filmar a Nueva York. El modelo fue Álvaro Restrepo, el bailarín actual que es famoso y que representa a Colombia en el mundo en danza moderna. En ese momento él estaba empezando, había llegado a Nueva York, yo creo, a los 3 meses, y vivía medio de allegado ahí en la casa de un amigo, y entonces le conseguimos este trabajo de modelo. Y eso trabajó todo en base a maquillaje. Eso significó yo creo que fue la campaña más exitosa del Banco Cafetero, ¿no? La droga destruye tu cerebro. No consumas droga. Luego el comercial de Kleenex, de la japonesita. Yo también sé otra palabra en japonés que significa lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál? Kleenex. Claro que eso fueron tiempos pasados, ¿no? Tiempos pasados. Ahora estoy dedicado más bien a la actuación. A la actuación, cuénteme Sí. esa fase. A ver, Lo he visto uno... por ahí en algunas escenas ¿Cuándo? con capas. Sí. En el Amazonas. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Lo de la actuación tampoco es nuevo. Pero resulta que cuando uno hace esta profesión del cine, que es una profesión bellísima por otra parte, me acuerdo que mi primer trabajo fue de electricista. Ya en la escuela el primer trabajo que me tocó hacer fue de electricista. Y me dieron lo que se llama un macho y macho para que enchufe. Un macho y macho es un enchufe que es macho de aquí, se enchufa a la pared, y que tiene un macho en la otra punta que se enchufa en otro lado. Y yo enchufé el macho y me quedé con el otro macho en la mano. Y empecé a tiritar así. En Argentina, que la electricidad son 220 voltios. Esa fue mi primera experiencia. Yo creo que ahí quedé electrocutado con el cine. Ideamos este año un programa proyecto que se le presentó a Audiovisuales. La directora Marta Liliana Rosa lo presentó a Audiovisuales. Un proyecto muy simpático, basado en una idea muy simple. Muchas veces los padres no saben qué hacer con los niños los domingos ni los sábados. Pero eso fundamentalmente no porque no haya lugares, sino por un problema de información. Entonces, ideamos un programa que sea mostrarle a los padres las posibilidades que tiene cada ciudad del país de tener, de los puntos de diversión que tienen los niños, para que los lleven, porque muchas veces el padre se queda en la casa o se va a tomar trago a la esquina o se desentiende del niño porque no tiene la información de dónde lo puede llevar. Y hemos empezado ese programa y nos está yendo muy bien con Audiovisuales. Se llama De Recreo Pro Colombia. Y yo me llamo el profesor Colombino, que es un personaje medio cascarrabia, a veces, infantil otras, que siempre comete errores. Colombino, aquí no está. Señor, ¿usted es colombino? Llegó, mira. Acá le traigo a este niño. Oiga, Mucho cuidado. muchas Mucho cuidado, gracias. por favor. Muchas gracias. Ya le he dicho que no se separe. Ahora sí, vamos a andar todos juntos, ¿no? ¡Sí! Eso, vamos, ¡Vamos vamos. a los toboganes! Ha estado pues en todas las facetas en las que es posible estar en Exacto. el lado de la escena, como actor, como técnico, como director de fotografía, director de iluminación, como Así es. catedrático también. Así es. Y ahora, ¿por qué nos encontramos en la Cava del Puro? ¿De Ah, dónde bueno, es este eso? es el último invento. Es que a mí me gusta inventar cosas. Yo he inventado muchas. He inventado, por ejemplo, un sistema de televisión de circuito cerrado en los buses interurbanos en Colombia, que se llama Correcaminos Televisión, que ya no lo manejo más, pero fue invención mía también. Bueno, he inventado una serie de cosas. Y hace poco con el asunto este de que... A propósito, ¿se fuma un tabaquito o no? Gracias, no fumo. Como Ah, dije. no fuma. Pero vamos. sí, enséñeme un poquito el rito de... Ahí. Vamos de la a fumar encendida del tabaco. un habano. La Cava del Puro es un negocio que tenemos con una sociedad, que lo manejo un poco yo aquí en Colombia, de importación de tabaco
habanos de Cuba. Estos habanos se importan legalmente al país y se venden porque hay una moda que ha empezado aquí y se enseña también un poco a la gente qué es el habano, ¿no? Allí me habrá visto en algunos personajes fumando tabaco hace mucho tiempo. Es todo un rito, ¿no? El hecho de Sí, a ver, encender el esto tabaco. se llama genéricamente tabaco torcido, ¿no es cierto? Ese es el nombre genérico. En otro lado ya se diferencian, digamos, puros, aquellos que son hechos con un tabaco con un buen tratamiento, y habanos, los que están hechos según el sistema de tratamiento y de proceso que tiene la ciudad de La Habana y que corresponde a un tabaco que ha sido fundamentalmente sembrado y cosechado en 4 regiones de Cuba. Una que se llama Vuelta Abajo, otra Semivuelta, otra Partidos y otra Remedios. De esos lugares proviene el tabaco con que se hace el habano, el tabaco de exportación. Los conocedores, ¿cómo o qué opinan del tabaco colombiano, del tabaco cultivado en Colombia? Nosotros estamos haciendo una experiencia interesante en la zona de Santander y precisamente una de las cosas que tenemos prevista este año es traer unos técnicos cubanos para el proceso final. El tabaco es bueno, es decir, el tabaco colombiano, y Colombia fue un gran productor de tabaco torcido en la zona de Ambalema, por ejemplo. Ambalema fue una gran región productora de tabaco, Santander también, y lo es. Pero llegaron, estamos hablando del siglo pasado, principio de este siglo, hasta los años 20, en que llegaron las multinacionales con la producción del cigarrillo, un aparato muchísimo más nocivo y dañino que el tabaco torcido. La diferencia consiste en que el cigarrillo se aspira y el tabaco no. A ver, esa es una de las diferencias, pero realmente la diferencia fundamental es que el cigarrillo es un acto neurótico de compulsión nicotínica. En cambio, el tabaco es un Digámoslo en placer. palabras más fáciles. A ver, es un impulso motivado por el consumo de la nicotina. Ujú. La nicotina como excitante. Sí. En cambio, el tabaco es un acto de placer, porque la nicotina no va a los pulmones, ¿no es cierto? Y la actitud que hay respecto a fumar un tabaco de un cigarrillo, ¿no es cierto? Es neurótica la actitud de fumar un cigarrillo y es casi automática, tan es así que cuando uno tiene que dejar de fumar, una de las cosas que tiene que hacer reflexológicamente es romperle la costumbre de llevarse a la boca el cigarrillo. En cambio, el tabaco se fuma de otra manera. Se chupa, digamos así, cada 20 segundos, 30 segundos. Se juega con el humo, no se traga el humo, no va a los pulmones. El tabaco no tiene papel, es un producto, el habano no tiene papel, es un producto totalmente natural, ¿no es cierto? No tiene tanto alquitrán. Hay que tener tiempo para fumarlo y es fundamentalmente caro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es otro tipo de placer, digamos. Uno no anda fumando habanos todo el día. Eso no, eso es una cosa para después de comer, después de un café, con un buen coñac. Funciona muy bien con un buen ron, ¿no es cierto? Pero es un acto de placentero para desarrollar una conversación en el café. En Bogotá recientemente se ha creado un club de admiradores y consumidores, disfrutadores de tabaco. Aquí hay, a ver, digamos, yo dividiría los aficionados al tabaco torcido, los dividiría en 2 tipos. Uno que es el tradicional, donde encontramos a personajes como Londoño, como Londoño es el famoso el famoso profesor Londoño, el profesor de la Di Mayor. la Di Mayor, a Don León. Don León,
a Hernando Casas, el que promovió Hacienda Santa Bárbara, creo. En fin, hay muchos fumadores. Hasta el mismo doctor Sampré creo que es fumador de tabaco. Y después hay una serie de gente que ha ido a fumar o ha llegado a fumar tabaco torcido por toda la publicidad en contra que se ha hecho del cigarrillo. ¿No es cierto? Entonces... ¿Se ha dirigido ese nivel de admiradores hacia el tabaco? Hacia el tabaco. Una serie de snob también. Es un arte, es una colección, es un hobby, digamos. Ningún fumador serio de habanos tiene menos de 150 habanos en su casa, que deben ser unas 30 variedades, porque tenemos que entender lo siguiente. El habano es un tabaco añejado. Es como un buen coñac, como... No se cultiva en cualquier parte, como tampoco el coñac es de cualquier parte, ¿no es cierto? De Francia, eso tiene sus regiones. Su región, el habano se produce de una región, se procesa de una manera. El proceso del habano es prácticamente 2 años, desde que se cultiva la hoja. La planta es muy feraz, es una planta que crece en 5 meses, se cosecha hoja por hoja, se seleccionan las hojas, tiene 2 procesos de fermentación tipo compost, más 2 procesos de secado, más una época de almacenamiento y añejamiento. Entonces es un tabaco muy delicado. Su confección es totalmente artesanal, no interviene ninguna máquina salvo una prensa de madera que lo sostiene ahí para que mantenga su forma. Pero se hace totalmente artesanal. Se hace con 2 tipos de plantas. Una se llama tabaco criollo, de donde provienen las 3 hojas que van en el interior y la primera hoja que lo envuelve. Y una hoja que se llama capa, que es la que nosotros vemos normalmente, que proviene de una planta que se llama corojó y que se cultiva en tapados, en regiones que tienen una tapa de tela para que la hoja sea blandita y esa hoja se estira como caucho. Ya. Para su conservación requiere también una madera especial. Es decir, como el vino, para que madure, tiene que ser un vino, primero tiene que ser un vino bueno, ¿no? Sí. Si uno pone un vino ordinario a madurar, al año siguiente el vino se le convirtió en vinagre, eso lo hemos probado todo. Pasa lo mismo con el tabaco. El tabaco debe estar, para madurar tiene que ser un tabaco fino primero, que haya sido muy bien preparado, que sea de la mejor calidad. Y luego tiene que mantenerse, como el vino, en ciertas condiciones de temperatura y de humedad. Bueno, seguimos hojeando aquí estos álbumes ricos en experiencia. Gustavo Ernesto Moris, mientras usted disfruta su tabaco, nosotros nuestro café y la invitación para que se reúnan en el Café de la Esquina la próxima semana a esta hora y en este canal. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Audiovisuales presentó el anterior programa.